El ruido de los platos chocando en la cocina era como música de fondo en mi vida. Un sonido constante, predecible, que marcaba cada hora de mis días desde hace ya 5 años. Me llamo Rosa Martínez, tengo 28 años, y soy mesera en Le Bernardin Dorado, uno de los restaurantes más exclusivos de la ciudad. Exclusivo para ellos. Claro, para los que comen aquí. Para mí, es simplemente el lugar donde trabajo 12 horas al día, 6 días a la semana, sirviendo comidas que cuestan más de lo que gano en un mes. Mis manos están marcadas por pequeñas cicatrices de quemaduras, cortadas que nunca sanaron del todo bien porque no podía darme el lujo de faltar al trabajo para ir al médico. Mis pies están permanentemente hinchados. Mis zapatos baratos no ofrecen ningún soporte real. Pero sonrío. Siempre sonrío. Porque una mesera que no sonríe no recibe propinas. Y las propinas son la diferencia entre comer o no comer algunos días. La gente que viene aquí no me ve realmente. Soy invisible para ellos, solo una extensión del servicio que esperan recibir a cambio de sus cientos de dólares por cena. Soy la que trae el agua, la que recomienda el vino, la que limpia discretamente cuando derraman algo. Pero no soy una persona. No para ellos. A veces me pregunto qué pensarían si supieran mi historia. Si supieran que hace 10 años, yo estaba en la universidad estudiando Derecho. Que era la mejor de mi clase, que tenía un futuro brillante por delante. Pero entonces mi padre tuvo un accidente en la construcción donde trabajaba. La empresa no quiso hacerse responsable, no había seguro, y las deudas médicas nos ahogaron como una ola gigante de la que nunca pudimos salir. Tuve que dejar la universidad en mi 3er año. Tuve que cuidar de mi padre, quien quedó paralizado de la cintura para abajo. Mi madre limpia casas, mis 2 hermanos menores todavía están en la escuela. Yo soy el sostén principal de la familia ahora. Y el derecho, esos sueños de ser abogada, de defender a personas como nosotros, quedaron enterrados bajo el peso de la supervivencia. Pero aquí está lo que nadie sabe. Nunca dejé de estudiar. Cada noche, después de llegar a casa a las 11, después de revisar que mi padre tomó sus medicinas, después de ayudar a mis hermanos con su tarea, me quedo despierta hasta las 2 de la mañana leyendo libros de derecho que compro usados o que encuentro en la biblioteca. Leo casos, estudio leyes, mantengo mi mente viva aunque mi cuerpo esté muriendo lentamente de agotamiento. Hablo 3 idiomas con fluidez: español, inglés y francés. Los aprendí sola, con aplicaciones gratuitas, con videos en internet, practicando con turistas que venían al restaurante. El inglés lo perfeccioné escuchando a los clientes estadounidenses. El francés lo aprendí porque muchos de nuestros comensales más ricos eran europeos, y descubrí que cuando les hablaba en su idioma, las propinas eran mejores. Nadie en el restaurante sabe esto. Para ellos, soy solo Rosa, la mesera callada que hace su trabajo sin quejarse. El chef, Monsieur Laurent, un francés arrogante que grita constantemente, piensa que soy estúpida porque no reacciono a sus insultos. El gerente, el señor Valdés, me ve como un mueble útil. Los otros meseros me tienen lástima, pero también un poco de desprecio. Pobre Rosa, los escucho murmurar. Sin educación, sin futuro, atrapada aquí para siempre. Dejé de corregirlos hace mucho tiempo. Es más fácil ser subestimada. Es más seguro ser invisible. Esta noche comenzó como cualquier otra noche de viernes. El restaurante estaba completamente lleno. Reservaciones con meses de anticipación. Hombres en trajes que cuestan más que el carro viejo de mi familia. Mujeres con vestidos de diseñador y joyas que podrían pagar la universidad de mis hermanos 3 veces. Todos hablando en voces altas y confiadas sobre negocios, sobre inversiones, sobre sus vidas de privilegio que nunca, ni por un segundo, dudan que merecen. Me tocó atender la mesa 12, una de las mejores mesas del restaurante,
junto a la ventana con vista a la ciudad iluminada. Cuando me acerqué con los menús, vi a 3 hombres en trajes impecables. Uno de ellos, el que claramente estaba a cargo, era alto, de unos 50 años, con ese aire de poder que solo viene de haber tenido dinero toda tu vida. Cabello plateado perfectamente peinado, reloj Rolex que brillaba obscenamente bajo las luces del restaurante, una sonrisa que no alcanzaba sus ojos fríos. «Buenas noches, señores», dije con mi mejor sonrisa profesional, en español primero, como siempre. «Bienvenidos al Le Bernardín Dorado. Mi nombre es Rosa y seré su mesera esta noche». El hombre principal me miró como se miraría a un insecto. Ni siquiera respondió. Simplemente chasqueó los dedos hacia mí, un gesto que me hizo apretar la mandíbula, pero mantuve mi sonrisa. «English», ladró. «We don't speak Spanish. This is a high-class establishment. Surely you can speak English». Su tono era despectivo, burlón. Los otros 2 hombres se rieron. Uno de ellos murmuró algo sobre el servicio en estos lugares que claramente pretendía que escuchara. Algo en mí se rompió ligeramente en ese momento. No fue la primera vez que me trataban así. No sería la última. Pero esta noche, después de una semana particularmente difícil donde el tratamiento de mi padre había aumentado de precio otra vez, donde mi hermano menor había venido llorando a casa porque lo habían discriminado en la escuela, donde yo había trabajado 18 horas en 2 días para cubrir el turno de una compañera enferma, esta noche, algo en mí dijo basta. «Of course, sir», respondí en inglés perfecto, sin acento, con la dicción clara de alguien que había estudiado el idioma formalmente. «I apologize for the confusion. I speak English fluently. How may I assist you this evening?» Vi el ligero destello de sorpresa en sus ojos. No esperaba eso, pero se recuperó rápidamente, su arrogancia intacta. «Finally», dijo con sarcasmo. «Some competence. Will you start with your most expensive champagne? Don't bring us the cheap stuff». «Certainly, sir», respondí, anotando en mi libreta aunque ya sabía exactamente que champagne era el más caro. «Dom Perignon Rosé, 850 pesos la botella». Mientras me alejaba para traer el champagne, escuché uno de ellos decir, «These people. Have them a job in his place and they still can't get it right the first time». Apreté los puños tan fuerte que mis uñas se clavaron en mis palmas. Respiré profundo. 1, 2, 3. Necesitaba este trabajo. Necesitaba las propinas. Mi familia me necesitaba. La noche continuó de manera similar. Cada interacción con esa mesa era una prueba de mi paciencia. El hombre principal, que eventualmente escuché que se llamaba señor Whitmore, trataba cada pedido como si yo fuera demasiado estúpida para entender. Hablaba lento, exageradamente, como se le hablaría a un niño pequeño. «We want the stack medium rare. Do you understand?» «Yes, sir, medium rare», respondía yo, mi inglés todavía perfecto, todavía sin acento. Pero él no parecía notarlo, o no le importaba. Yo seguía siendo la mesera hispana, y eso era todo lo que necesitaba saber sobre mí. Entonces llegó el momento que cambiaría todo. Era cerca de las 9 de la noche cuando el señor Whitmore pidió más vino. Mientras le servía, él y sus colegas estaban discutiendo negocios abiertamente, como si yo no estuviera ahí, como si fuera completamente invisible. «El contrato está listo para firmarse mañana», decía uno de ellos, un hombre más joven con lentes caros. «Una vez que lo firme, tendremos control completo de esas propiedades. Las familias ni siquiera saben lo que están firmando». Whitmore se rió. «Exactamente como lo planeamos. El contrato está en inglés, deliberadamente complicado. Esas personas apenas hablan el idioma.
Firmarán porque necesitan el dinero, y para cuando entiendan que están vendiendo sus casas por una fracción del valor real, ya será demasiado tarde. Sus abogados, si es que pueden pagar alguno, no podrán hacer nada. Brillante, dijo el tercero. Y completamente legal. Técnicamente. Se rieron todos, ese tipo de risa que hace la gente que nunca ha tenido que preocuparse por nada en sus vidas. Sentí mi sangre helarse. Estaban hablando de un fraude dirigido específicamente a familias hispanas que no dominaban el inglés. Familias como la mía, como mis vecinos, como toda la gente de mi barrio que trabajaba duro, que confiaba en la palabra escrita, que creería que un contrato legal era justo porque, ¿cómo podría no serlo? Terminé de servir el vino con manos temblorosas. Me alejé de la mesa, mi mente corriendo a 1000 kilómetros por hora. ¿Qué podía hacer? ¿Qué debía hacer? Si reportaba esto, ¿quién me creería? Yo era solo una mesera. Ellos eran hombres de negocios poderosos con abogados caros. Pero entonces pensé en mi padre, en cómo su empresa lo había estafado después del accidente, en cómo habíamos perdido todo porque no entendíamos la letra pequeña, porque no teníamos los recursos para luchar, en todas las familias que sufrirían si yo no hacía nada. Tomé mi decisión. Volví a la mesa cuando estaban ordenando el postre. Mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que podían escucharlo. ¿Desean algo más, señores?, pregunté en mi inglés perfecto. No, solo la cuenta, dijo Whitmore desdeñosamente, sin mirarme. Muy bien, señor, dije. Entonces, tomando el mayor riesgo de mi vida, agregué casualmente, escuché mencionar un contrato. Trabajo con propiedades. ¿Verdad? Los tres hombres me miraron como si acabara de materializar de la nada. Como si de repente me hubieran visto por primera vez. Disculpa, dijo Whitmore, su voz goteando desdén. Estabas escuchando nuestra conversación privada. Es difícil no escuchar cuando estoy sirviendo su mesa, señor, respondí con calma, aunque mis piernas temblaban. Y no pude evitar notar que mencionaron un contrato en inglés para familias de habla hispana. El silencio en la mesa era tan denso que se podía cortar con cuchillo. Y, dijo Whitmore peligrosamente, ¿qué te hace pensar que eso es asunto tuyo? Este era el momento donde podía retractarme, disculparme, volver a mi lugar. O podía dar el salto. Porque, señor, dije, manteniendo mi voz firme, hablo inglés con fluidez, como ha podido notar. Y también estudié Derecho durante 3 años antes de tener que dejar la universidad. Y lo que describieron suena sospechosamente como fraude mediante tergiversación intencional, lo cual viola tanto la ley de prácticas comerciales desleales como potencialmente la ley de igualdad de vivienda, dependiendo de la naturaleza exacta de las propiedades en cuestión. El shock en sus rostros habría sido cómico si la situación no fuera tan tensa. Whitmore se puso rojo, sus ojos se estrecharon peligrosamente. ¿Quién demonios te crees que eres? Siseó. Soy alguien que entiende exactamente lo que están planeando hacer. Respondí, mi voz más fuerte ahora. Y soy alguien que sabe que esas familias tienen derechos, incluso si ustedes creen que no los conocen. Eres una mesera, escupió uno de los otros hombres. Una mesera estúpida que debería ocuparse de su propio negocio. Puede que sea una mesera, dije, sintiendo años de rabia y frustración burbujeando a la superficie, pero no soy estúpida. Y lo que están haciendo es ilegal, éticamente repugnante, y no voy a quedarme callada. Whitmore se puso de pie bruscamente, su silla raspando el suelo. Todo el restaurante se había quedado en silencio ahora, todos mirando nuestra mesa. Vas a arrepentirte de esto, dijo en voz baja y amenazante. Voy a asegurarme de que nunca trabajes en esta ciudad otra vez. ¿Va a qué?
interrumpió una voz desde atrás. Todos nos volteamos. Un hombre mayor, distinguido, con cabello completamente blanco y un traje impecable, se había levantado de su mesa en la esquina. Había estado cenando solo, leyendo documentos mientras comía. Yo lo había atendido brevemente al principio de mi turno. Había pedido en español perfecto, había sido cortés, había dejado una propina generosa. «Señor Mendoza», dijo Whitmore, y por primera vez vi miedo en sus ojos. «Sí, soy yo», dijo el hombre, caminando hacia nuestra mesa. «Soy el juez Alberto Mendoza, del Tribunal Superior, y he escuchado toda esta conversación con gran interés». El mundo pareció detenerse. El juez Mendoza me miró directamente, sus ojos cálidos y llenos de algo que parecía ¿respeto? «Señorita», dijo gentilmente, «dijo que estudió Derecho». «Sí, señor», respondí, mi voz apenas un susurro ahora. 3 años, antes de tener que dejar la universidad por razones familiares. Y reconoció inmediatamente las implicaciones legales de lo que estos hombres estaban discutiendo. Continuó. «Sí, señor». Asintió lentamente, luego se volvió hacia Whitmore y sus colegas, quienes parecían haber encogido físicamente. «Caballeros», dijo el juez con una voz que helaba la sangre, «sugiero fuertemente que reconsideren sus planes de negocios. Porque ahora hay 2 testigos de su conversación, uno de los cuales es un juez federal. Y puedo asegurarles que si un solo contrato de los que describieron se firma, me aseguraré personalmente de que cada agencia reguladora relevante investigue cada detalle de sus operaciones comerciales. Me he expresado con claridad». El silencio que siguió era tan absoluto que podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Whitmore había perdido completamente su color, su arrogancia evaporada como agua en el desierto. Sus compañeros miraban al suelo, incapaces de sostener la mirada del juez. «Nosotros», Whitmore tartamudeó, algo que claramente no estaba acostumbrado a hacer. «Esto es un malentendido. Estábamos simplemente discutiendo hipotéticamente». «No me insulte con mentiras, señor Whitmore», interrumpió el juez Mendoza con frialdad. «He sido juez durante 35 años. Sé exactamente distinguir entre una discusión hipotética y la planificación activa de un fraude. Ahora, sugiero que paguen su cuenta, dejen una propina extremadamente generosa a esta valiente joven, y se retiren antes de que decida hacer más que simplemente advertirles». Whitmore sacó su billetera con manos temblorosas. Tiró varios billetes de $100 sobre la mesa, mucho más de lo que costaba la cena, y prácticamente corrió hacia la salida, seguido por sus socios igualmente aterrorizados. El restaurante completo estalló en murmullos. Podía sentir todas las miradas sobre mí. El señor Valdés, mi gerente, se acercó rápidamente, su rostro una mezcla de confusión y preocupación. «Rosa, ¿qué diablos acaba de pasar?», exigió saber. Antes de que pudiera responder, el juez Mendoza habló. «Lo que pasó es que su empleada acaba de prevenir un fraude masivo que habría afectado a docenas, posiblemente cientos de familias vulnerables. Demostró no solo integridad moral, sino un conocimiento impresionante de la ley». El señor Valdés me miró como si nunca me hubiera visto antes, lo cual, supongo, era cierto en cierto sentido. «Señorita», dijo el juez, volviéndose hacia mí, «¿podría hablar con usted un momento? En privado». «Sí, por supuesto, señor», respondí, todavía en shock por todo lo que estaba sucediendo. «Está en su turno», dijo el señor Valdés débilmente. «Estoy seguro de que puede tomar un descanso de 15 minutos», dijo el juez con una voz que no admitía discusión. Nos sentamos en su mesa en la esquina. Mis manos temblaban mientras me sentaba frente a este hombre distinguido que había aparecido como un ángel guardián en el momento más inesperado.
Dígame su historia, dijo gentilmente. Su historia completa. Y lo hice. No sé por qué, pero las palabras simplemente fluyeron. Le conté sobre mi padre, sobre el accidente, sobre las deudas médicas, sobre dejar la universidad cuando estaba tan cerca de terminar, sobre trabajar 12 horas al día en este restaurante para mantener a mi familia, sobre estudiar por mi cuenta cada noche porque no podía dejar morir ese sueño de ser abogada. Él escuchó sin interrumpir, sus ojos atentos, asintiendo ocasionalmente. Cuando terminé, tenía lágrimas en mis ojos, lágrimas que había estado conteniendo durante años. ¿Cuál era su promedio en la Facultad de Derecho?, preguntó. 4.0, respondí. Era la mejor de mi clase. Tenía una beca completa basada en mérito, pero cuando tuve que irme, la perdí. Y sin ella, no puedo regresar. La matrícula es demasiado cara. El juez se quedó en silencio por un momento, estudiándome con una intensidad que me hacía sentir como si pudiera ver directamente en mi alma. Rosa, dijo finalmente, lo que hizo esta noche requirió un coraje extraordinario. Podría haber perdido su trabajo. Podría haberse hecho enemigos poderosos. Pero eligió hacer lo correcto de todas formas. Eso me dice más sobre su carácter que cualquier calificación. Solo, no podía dejar que se salieran con la suya, dije en voz baja. He visto demasiadas veces cómo la gente como ellos se aprovecha de gente como mi familia, como mi comunidad. Alguien tenía que decir algo. Y alguien lo hizo, dijo con una sonrisa cálida. Alguien quien, a pesar de todas las razones para quedarse callada, eligió alzar su voz. Sacó una tarjeta de presentación de su bolsillo y me la entregó. Trabajo con una organización que ofrece becas completas para estudiantes de bajos recursos que quieren completar sus estudios de derecho. Becas que cubren no solo la matrícula, sino también un estipendio mensual para gastos de vida. Quiero que solicite una. Mi corazón se detuvo. Señor, yo no puedo aceptar caridad. Mi familia me necesita trabajando. No es caridad, dijo firmemente. Es una inversión. Una inversión en alguien que claramente tiene el talento, el conocimiento y, más importante, la integridad para ser una excelente abogada. El tipo de abogada que este mundo necesita desesperadamente. Y el estipendio sería suficiente para apoyar a su familia mientras estudia. Pero han pasado 5 años. Probablemente olvidé mucho. Tendría que... El conocimiento vuelve, me aseguró. Y usted claramente nunca dejó de aprender. Dígame, ¿cuántas personas en esta sala habrían reconocido las leyes específicas que esos hombres estaban a punto de violar? Bajé la mirada. Probablemente no muchas. Exacto. Rosa, he visto miles de estudiantes de derecho en mi carrera. Muchos son inteligentes. Algunos son dedicados. Pero muy pocos tienen lo que usted tiene. Una comprensión visceral de por qué la ley importa. Porque ha vivido las consecuencias cuando falla. Porque sabe lo que se siente estar en el lado equivocado del poder. Eso la hace invaluable. Las lágrimas rodaban libremente por mi rostro ahora. No sé qué decir. Diga que sí, respondió simplemente. Diga que sí a su futuro. Diga que sí a convertirse en la abogada que siempre supo que podía ser. Sí, susurré. Luego, más fuerte. Sí, sí, quiero hacerlo. Su sonrisa iluminó todo su rostro. Excelente. Venga a mi oficina el lunes por la mañana. La dirección está en la tarjeta. Comenzaremos el proceso de solicitud inmediatamente. Y Rosa, algo me dice que va a cambiar muchas vidas. Cuando finalmente volví a trabajar, caminaba en una nube. El señor Valdés me miró de manera diferente. Los otros meseros me miraban con una mezcla de asombro y algo que parecía respeto.
Incluso el chef Laurent salió de la cocina para mirarme, aunque no dijo nada. Esa noche, cuando llegué a casa pasada la medianoche, mi familia estaba todavía despierta. Mi madre estaba tejiendo en el sofá, una de las maneras en que manejaba su ansiedad. Mis hermanos, Miguel de 16 y Ana de 14, estaban haciendo tarea en la mesa del comedor. Mi padre estaba en su silla de ruedas, viendo las noticias con el volumen bajo. Todos levantaron la vista cuando entré. «Rosa, llegas tarde», dijo mi madre con preocupación. «Todo está bien». Me senté en el sofá junto a ella, todavía sosteniendo la tarjeta del juez Mendoza como si fuera el tesoro más preciado del mundo. Y luego les conté todo. Cuando terminé, mi madre lloraba. Mi padre tenía lágrimas en sus ojos. Miguel y Ana me miraban como si fuera una superheroína. «Mija», dijo mi padre, su voz quebrada por la emoción, «siempre supe que harías grandes cosas. Siempre lo supe. Y lamento tanto que tuvieras que sacrificar tus sueños por nosotros». «Papá, no», dije, arrodillándome junto a su silla y tomando sus manos. «Nunca te arrepientas. Haría todo otra vez. Ustedes son mi familia. Los amo. Y ahora, tal vez, puedo tener ambas cosas. Puedo cuidar de ustedes y también perseguir mi sueño». «Vas a ser la mejor abogada del mundo», dijo Ana con convicción absoluta en su voz joven. «Voy a intentarlo», prometí. «Voy a trabajar más duro de lo que nunca he trabajado. Y voy a usar cada oportunidad para ayudar a personas como nosotros. Para asegurarme de que nadie más tenga que sufrir porque no entienden el sistema, porque no tienen el dinero para abogados caros, porque son invisibles para las personas poderosas». El lunes llegó demasiado rápido y demasiado lento a la vez. Le había pedido el día libre al señor Valdés, quien por primera vez en 5 años me lo dio sin quejarse. Me puse mi mejor ropa, que era un vestido simple que había comprado en una tienda de segunda mano hace 3 años para la boda de mi prima. Me até el cabello en un moño prolijo. Me miré en el espejo y apenas reconocí a la mujer que me miraba de vuelta. Había determinación en mis ojos que no había visto en años. La oficina del juez Mendoza estaba en un edificio impresionante en el centro de la ciudad. El tipo de edificio al que nunca había entrado excepto para limpiar oficinas cuando trabajaba en servicios de limpieza durante mi primer año fuera de la universidad. Su secretaria, una mujer elegante de unos 60 años llamada Elena, me recibió con una sonrisa cálida. «Usted debe ser Rosa. El juez la está esperando. Pase, por favor». Su oficina era exactamente lo que esperarías. Paredes llenas de libros legales, diplomas y certificados enmarcados, una vista impresionante de la ciudad. Pero lo que más me llamó la atención fueron las fotografías. Fotos del juez con lo que claramente era su familia. Fotos del más joven en lo que parecía ser un barrio pobre. Fotos de graduaciones. «Esas son de mi pasado», dijo el juez, notando mi mirada. «Crecí en un barrio muy parecido al suyo, Rosa. Mi padre era trabajador agrícola, mi madre limpiaba casas. Fui el primero en mi familia en ir a la universidad, y mucho menos a la facultad de Derecho. Un juez, muy parecido a mí ahora, me dio una oportunidad cuando nadie más lo haría. Me dijo que tenía la obligación de devolver el favor cuando pudiera. He estado buscando la persona correcta, y usted es esa persona». Pasamos las siguientes 3 horas revisando el proceso de solicitud. No era solo completar formularios. Era una entrevista exhaustiva sobre mis objetivos, mi comprensión de la ley, mis motivaciones. Me hizo preguntas difíciles sobre casos hipotéticos, sobre dilemas éticos, sobre cómo manejaría situaciones donde hacer lo correcto podría costarme personalmente. Respondí cada pregunta honestamente, sin intentar decir lo que pensaba que quería escuchar. Y con cada respuesta, vi su sonrisa crecer. «Hay una cosa más», dijo finalmente.
La beca requiere que trabaje 20 horas a la semana en nuestra clínica legal comunitaria. Ayudamos a personas de bajos recursos con casos civiles, desalojos injustos, disputas laborales, fraudes de consumidores. No es glamoroso, pero es trabajo importante. Es exactamente el tipo de trabajo que quiero hacer, dije sin dudarlo. Es porque quiero ser abogada. Lo sé, dijo con satisfacción. Por eso la elegí. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Tuve que hacer exámenes para probar que mi conocimiento legal seguía siendo sólido a pesar de los años fuera de la escuela. Los pasé todos con calificaciones sobresalientes. Tuve que reunirme con el comité de becas, un panel intimidante de abogados y jueces exitosos que me hicieron preguntas durante 2 horas. Les conté mi historia, mi visión, mi compromiso. Una semana después, recibí la llamada. Había sido aceptada. Beca completa. Estipendio mensual de $3,000. Comenzaría el siguiente semestre, en apenas 2 meses. Lloré en medio de la calle cuando recibí la noticia. Lloré de alegría, de alivio, de gratitud, de miedo, de todo. Le di mi renuncia al señor Valdés, quien para mi sorpresa, me felicitó. Siempre supe que eras demasiado inteligente para este lugar, dijo. Ve y haz grandes cosas, Rosa. Incluso el chef Laurent salió a despedirse. Bon Kerry, me dijo en francés. Usted será magnifique. Mi último día en el restaurante fue emotivo. Los clientes regulares a los que había servido durante años me desearon suerte. Algunos me dieron propinas especialmente generosas para libros. Una señora mayor que venía cada semana me abrazó y lloró, diciéndome que había estado orando porque algo bueno me pasara. Pero el momento más significativo llegó cuando una familia hispana que estaba cenando me llamó. El padre me miró con ojos serios y dijo: mi hermano iba a firmar un contrato la semana pasada. Un contrato en inglés que no entendía completamente. Pero entonces escuchó sobre lo que usted hizo, sobre cómo ayudó a esas familias. Decidió esperar y buscar ayuda legal. Resultó que el contrato era exactamente el tipo de fraude del que usted advirtió. Salvó su casa. Salvó todo lo que tenía. Gracias no es suficiente, pero gracias. Me abrazó con tanta fuerza que apenas podía respirar. Y yo lloré en el hombro de este extraño que representaba a todas las personas que esperaba ayudar algún día. El semestre comenzó como un huracán. Tenía clases desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde 4 días a la semana. Los otros 3 días trabajaba en la clínica legal. Las noches eran para estudiar, para leer casos, para escribir ensayos. Era agotador. Era más difícil de lo que recordaba. Muchos de mis compañeros de clase eran más jóvenes, recién salidos de la universidad, sin responsabilidades más allá de sus estudios. Yo todavía ayudaba a mi familia, todavía me aseguraba de que mi padre tomara sus medicinas, todavía ayudaba a mis hermanos con su tarea. Hubo momentos en que quise rendirme. Noches donde estudiaba hasta las 3 de la mañana y tenía que levantarme a las 6. Días donde me sentía completamente fuera de lugar entre estudiantes que habían ido a universidades privadas prestigiosas, que hablaban de sus pasantías de verano en firmas de abogados famosas. Pero cada vez que dudaba, pensaba en esas familias. En mi padre. En ese día en el restaurante cuando elegí hablar cuando podría haberme quedado callada. En todas las personas que dependían de que abogados como yo existieran. La clínica legal se convirtió en mi lugar favorito. Ahí, trabajaba con personas reales con problemas reales. Una madre soltera que estaba siendo desalojada ilegalmente. Un trabajador al que no le habían pagado por 3 meses de trabajo. Una anciana que había sido estafada por un contratista sin escrúpulos. Mi primer caso fue defender a una familia contra un desalojo injusto. El propietario estaba tratando de echarlos sin seguir los procedimientos legales adecuados.
Yo era solo estudiante de primer año, trabajando bajo la supervisión de un abogado con licencia, pero preparé todos los documentos, investigué todos los casos relevantes, construí todo el argumento. Cuando ganamos, cuando el juez falló a favor de la familia y vi sus lágrimas de alivio, supe con certeza absoluta que estaba exactamente donde se suponía que debía estar. El juez Mendoza se convirtió en mi mentor. Nos reuníamos una vez al mes para almorzar. Me daba consejos sobre casos difíciles, me contaba historias de su propia carrera, me desafiaba a pensar más profundamente sobre la intersección entre la ley y la justicia. La ley y la justicia no siempre son lo mismo, me dijo una vez. Tu trabajo como abogada no es solo conocer la ley, sino usar la ley para crear justicia, especialmente para aquellos que el sistema a menudo ignora. ¿Cómo lo hago cuando el sistema mismo parece diseñado para mantener a ciertas personas sin poder? Le pregunté, frustrada después de perder un caso donde sabía que mi cliente tenía razón moralmente, pero la ley estaba en su contra. Trabajas dentro del sistema tanto como puedes, respondió. Y cuando el sistema falla, trabajas para cambiarlo. Te conviertes en legisladora, en activista, en educadora. Usas cada herramienta disponible. Y nunca te rindes. A medida que pasaban los meses, empecé a destacarme otra vez. Mis calificaciones eran las más altas de mi clase. Mis profesores me pedían que presentara en conferencias. Me ofrecieron una posición de editora en la revista de Derecho de la universidad. Pero lo que más me importaba era el trabajo en la clínica. En mi segundo año, había manejado más de 50 casos. Había ayudado a recuperar más de $200,000 en salarios robados. Había prevenido 15 desalojos ilegales. Había ayudado a docenas de familias a entender contratos complicados antes de firmarlos. La palabra se corrió en mi comunidad. Ve a ver a Rosa, decían. Ella te ayudará. Ella entiende. Y entendía, porque había estado ahí, porque conocía el miedo de no entender un documento legal, el terror de perder tu hogar, la impotencia de ser explotada porque no sabías tus derechos. Una tarde, una mujer mayor vino a la clínica. Estaba llorando, sosteniendo una pila de papeles. Me dijeron que viniera a verla, dijo en español. Dijeron que usted podía ayudar. Le indiqué que se sentara y me contó su historia. Su esposo había muerto hace 6 meses. Una compañía estaba presionándola para que firmara papeles que, según decían, le darían acceso al seguro de vida de su esposo. Pero algo se sentía mal. Los papeles estaban en inglés. Eran confusos. Y la estaban presionando para que firmara rápido. Revisé los documentos y sentí mi sangre hervir. No eran formularios de seguro de vida. Eran documentos que le darían a la compañía control sobre todas las propiedades de su esposo muerto, incluida su casa, a cambio de un pago único que era una fracción del valor real. Era exactamente el tipo de fraude que había escuchado esa noche en el restaurante hace 2 años. No firme nada, le dije firmemente. Esto es un fraude. Voy a ayudarla. Pasé las siguientes 2 semanas construyendo un caso contra la compañía. Investigué su historial y descubrí que habían hecho esto a docenas de viudas. Contacté a un abogado. Contacté a un abogado litigante que trabajaba pro bono en casos de fraude al consumidor. Juntos, no solo detuvimos el fraude contra esta mujer, sino que presentamos una demanda colectiva en nombre de todas las viudas que habían sido estafadas. El caso tomó 6 meses, pero finalmente ganamos. La compañía fue forzada a pagar más de $2 millones en restitución a las víctimas, más multas significativas. Y yo, todavía estudiante de segundo año, estuve en el centro de todo. Los medios de comunicación cubrieron la historia. Estudiante de Derecho defiende a viudas vulnerables, decían los titulares.
Pero lo que más me importó fue la cara de esa mujer mayor cuando recibió su cheque de restitución. Me abrazó y lloró, bendiciendo a mi familia, agradeciéndole a Dios por haberme puesto en su camino. «Usted es un ángel», me dijo, «un ángel enviado por mi esposo para protegerme». «No soy un ángel», le respondí suavemente. «Solo soy alguien que se niega a quedarse callada cuando veo injusticia. Igual que alguien debería haber hecho por mi familia hace años». Ese caso cambió mi trayectoria. Firmas de abogados importantes comenzaron a contactarme, ofreciéndome pasantías de verano con salarios exorbitantes. Podría haber ganado $50,000 en un verano trabajando para empresas corporativas defendiendo a los ricos. Pero rechacé todas las ofertas. En su lugar, pasé mis veranos trabajando en la clínica legal, ganando apenas lo suficiente para vivir, pero ayudando a cientos de personas que realmente me necesitaban. «¿Estás segura?», me preguntó el juez Mendoza cuando le conté mi decisión. «Esas firmas podrían abrir puertas. Podrías pagar las deudas de tu familia más rápido». «Las deudas se pagarán eventualmente», respondí. «Pero estas personas necesitan ayuda ahora. Necesitan a alguien que realmente le importe, no solo a alguien que esté marcando casillas en su currículum antes de convertirse en abogada corporativa». Sonrió, esa sonrisa orgullosa que había aprendido a amar. «Sabía que dirías eso. Por eso eres exactamente el tipo de abogada que este mundo necesita». Mi tercer año de derecho fue el más intenso. Estaba tomando la carga completa de clases, trabajando 30 horas a la semana en la clínica porque había tantos casos, y preparándome para el examen de la barra. Mi familia estaba increíblemente orgullosa, pero también preocupada. «Mija, estás trabajando demasiado», decía mi madre constantemente. «Vas a enfermarte». «Estoy bien, mamá», le aseguraba, aunque sabía que se veía el cansancio en mi rostro. «Solo un año más. Luego todo habrá valido la pena». Ana y Miguel habían florecido durante estos años. Ana, ahora de 17, había sido aceptada en 3 universidades con becas completas. Quería ser doctora. Miguel, de 19, estaba estudiando ingeniería en la Universidad Estatal con una beca por mérito. Nos había convertido en una familia de educadores, rompiendo el ciclo de pobreza que había atrapado a nuestros padres. Mi padre, aunque todavía en su silla de ruedas, estaba más feliz de lo que lo había visto en años. «Mis hijos», decía con lágrimas en los ojos, «están haciendo lo que yo nunca pude. Están cambiando el mundo». Pero el momento que definió mi tercer año llegó de la manera más inesperada. Era un viernes por la tarde en la clínica. Estaba exhausta después de una semana brutal de exámenes finales. Mi último cliente del día canceló, y estaba a punto de irme a casa temprano por primera vez en meses cuando la puerta se abrió. Entró un hombre de mediana edad, claramente nervioso, girando una gorra en sus manos. Se veía familiar, pero no podía ubicar de dónde. «¿Puedo ayudarlo?», pregunté en español, notando su incomodidad. «Usted es Rosa Martínez, ¿verdad?», preguntó en voz baja. «La abogada que ayuda a gente como nosotros». «Todavía soy estudiante, pero sí, ayudo en lo que puedo». «Siéntese, por favor. ¿Cuál es su nombre?». «Soy Roberto Silva», dijo, y entonces lo recordé. Era uno de los meseros del restaurante donde había trabajado. No habíamos sido cercanos, pero siempre había sido amable conmigo. «Roberto, por supuesto. ¿Cómo has estado?». «No muy bien», admitió, y comenzó a contarme su historia. Había estado trabajando en el restaurante durante 15 años. Le habían prometido que estaba acumulando un fondo de jubilación, que tendría seguro de salud después de 10 años de servicio. Pero cuando finalmente preguntó sobre estos beneficios, le dijeron que nunca había sido elegible,
que los papeles que había firmado cuando comenzó a trabajar decían claramente que era un contratista independiente sin beneficios. Pero nunca leí esos papeles, dijo con vergüenza. Estaban en inglés. Yo apenas hablaba inglés entonces. El gerente me dijo dónde firmar y firmé. Confié en él. Sentí una furia familiar creciendo en mi pecho. ¿Todavía tienes copia de esos papeles? Sí, dijo, sacando documentos arrugados de un sobre. Los guardé todos estos años, aunque no entendía qué decían. Pasé la siguiente hora revisando cada documento. Y lo que descubrí me enfermó. Roberto nunca había sido un contratista independiente. Trabajaba horarios fijos, usaba el equipo del restaurante, seguía instrucciones específicas. Según todas las definiciones legales, era un empleado. Pero lo habían clasificado incorrectamente para evitar pagar beneficios, impuestos de nómina, todo. Y no era solo él. Cuando investigué más, descubrí que el restaurante había hecho esto con la mayoría de sus empleados hispanos durante más de 20 años. Roberto, le dije, mi mente ya corriendo con posibilidades, esto es ilegal, muy ilegal. No solo te deben beneficios atrasados, te deben salario atrasado porque probablemente te pagaron menos de lo que debían bajo las leyes laborales. Y hay penalidades significativas por clasificación incorrecta intencional. Sus ojos se abrieron. ¿De verdad? ¿Pero qué puedo hacer? Soy solo un mesero. Ellos tienen abogados caros. Tú tienes algo mejor, le dije con una sonrisa. Tienes la verdad. Y tienes a mí. Y no estoy asustada de abogados caros. Pasé los siguientes 3 meses construyendo el caso más importante de mi vida hasta ese momento. Contacté a todos los empleados actuales y anteriores del restaurante que pude encontrar. 43 personas aceptaron unirse a la demanda. Documenté años de clasificación incorrecta, salarios robados, beneficios negados. El restaurante contrató a una firma grande y prestigiosa para defenderse. Su abogado principal era un hombre arrogante llamado Richard Morrison, famoso por destruir a demandantes en casos laborales. Nuestra primera reunión en la corte fue intimidante. Morrison llegó con 3 asociados junior, todos en trajes que costaban más que el alquiler mensual de mi familia. Me miraron como si fuera una niña jugando a ser abogada. Señorita Martínez, dijo Morrison con condescendencia después de la audiencia preliminar, es admirable que quiera ayudar a su gente, pero está claramente fuera de su liga aquí. ¿Por qué no convence a sus clientes de aceptar un acuerdo modesto y evitamos perder el tiempo de todos? Lo miré directamente a los ojos. Señor Morrison, hace 3 años, hombres como usted planeaban un fraude similar en un restaurante donde yo trabajaba como mesera. Pensaron que nadie los detendría porque las víctimas eran inmigrantes que no hablaban inglés perfectamente. Estaban equivocados entonces, y usted está equivocado ahora. Nos vemos en la corte. Vi sorpresa genuina en su rostro. Claramente no esperaba que una estudiante de derecho lo enfrentara tan directamente. El caso fue a juicio 6 meses después. Yo ya me había graduado para entonces y estaba esperando los resultados de mi examen de la barra, pero podía representar clientes bajo supervisión. El juez Mendoza, quien no podía presidir el caso debido a nuestro conflicto de interés obvio, me conectó con una abogada laboral experimentada llamada Patricia Ruiz para que supervisara. Tú haces todo el trabajo, me dijo Patricia. Yo solo estoy aquí como respaldo. Este es tu caso, Rosa. El juicio duró 2 semanas. Llamé a testigo tras testigo, cada uno contando historias similares de explotación. Presenté documento tras documento probando la clasificación incorrecta intencional. Demostré que el restaurante sabía exactamente lo que estaba haciendo, que había consultado con abogados sobre cómo evitar pagar beneficios,
que había elegido deliberadamente victimizar a trabajadores inmigrantes porque pensaron que no lucharían. Morrison era bueno, tengo que admitirlo, pero estaba acostumbrado a intimidar. No estaba acostumbrado a enfrentar a alguien que había vivido esta explotación, que entendía visceralmente lo que significaba para sus clientes. En mi alegato final, me paré frente al jurado y hablé desde el corazón. Durante 5 años, comencé, yo fui Rosa la mesera. Era invisible. La gente me ordenaba sin mirarme a los ojos. Asumían que era ignorante porque mi trabajo era servir comida. Nunca preguntaron si podía hablar 3 idiomas, si había estudiado derecho, si tenía sueños más allá de traer sus platos. Caminé frente al jurado, mirando a cada miembro a los ojos. Roberto Silva trabajó 15 años en ese restaurante. María González, 18 años. Carlos Méndez, 20 años. Entre los 43 demandantes, han dado más de 500 años combinados de servicio leal. 500 años de llegar temprano, quedarse tarde, trabajar feriados, sonreír ante clientes difíciles. 500 años de confiar en que sus empleadores harían lo correcto. Sostuve los contratos fraudulentos en alto. En lugar de eso, fueron traicionados. Sistemáticamente, deliberadamente, porque alguien en ese restaurante hizo un cálculo, que estas personas no lucharían, que su pobreza, su estatus migratorio, su limitado inglés los haría vulnerables, que podrían robarles miles de dólares y salirse con la suya. Me detuve, dejando que el silencio se asentara. Estaban equivocados. Hoy, esas personas ya no son invisibles. Hoy, ustedes las ven. Y les pido que envíen un mensaje claro. En este país, no importa tu acento, no importa tu educación formal, no importa qué tan poderoso sea tu empleador. Mereces dignidad. Mereces justicia. Mereces ser tratado como un ser humano, no como una línea de costo a minimizar. Cuando terminé, había lágrimas en los ojos de varios miembros del jurado. Vi a Roberto limpiándose la cara. Vi a María sosteniendo la mano de su esposo. Vi esperanza en rostros que habían tenido muy poca durante demasiado tiempo. El jurado deliberó durante 6 horas. Cuando volvieron, mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. En el caso de Silva y otros versus Le Bernardín Dorado, dijo el capataz del jurado, encontramos al acusado culpable de clasificación incorrecta intencional de empleados. Otorgamos a los demandantes 2.3 millones de dólares en salarios y beneficios atrasados, más 1 millón adicional en daños punitivos. El llanto que estalló de mis clientes fue abrumador. Roberto me abrazó tan fuerte que apenas podía respirar. María estaba de rodillas, rezando. Carlos gritaba de alegría. Morrison estaba pálido. El dueño del restaurante, quien había estado tan confiado durante todo el juicio, parecía estar en shock. Pero lo mejor vino después. El caso generó atención mediática masiva. Periodistas querían entrevistarme. Firmas de abogados llamaban ofreciéndome trabajos con salarios de 6 cifras para comenzar. Y rechacé todos excepto uno. Patricia Ruiz me ofreció una sociedad en su firma pequeña que se especializaba en derecho laboral para trabajadores de bajos ingresos. No te voy a pagar lo que esas firmas grandes ofrecen, admitió. Pero tendrás autonomía completa para tomar los casos que te importen. Y crearemos un verdadero cambio. ¿Cuándo empiezo? Fue mi respuesta. 2 semanas después, recibí los resultados de mi examen de la barra. Había pasado. Oficialmente era una abogada. La ceremonia de juramentación fue uno de los días más emotivos de mi vida. Toda mi familia estaba ahí. Mi padre, en su silla de ruedas en la primera fila, llorando de orgullo. Mi madre, usando su mejor vestido, sonriendo tan ampliamente que su cara debía dolerle. Ana y Miguel,
gritando mi nombre cuando me llamaron al frente. Y ahí estaba el juez Mendoza, quien administraría mi juramento personalmente. Había insistido en este honor. Cuando puse mi mano sobre la Biblia y repetí las palabras del juramento, pensé en todo el camino recorrido. La niña de un barrio pobre que soñaba con cambiar el mundo. La estudiante universitaria brillante cuyo futuro fue arrancado por la tragedia. La mesera invisible que se negó a quedarse callada. La estudiante de Derecho que trabajó más duro que nadie porque tenía más que perder. «Felicidades, abogada Martínez», dijo el juez Mendoza cuando terminé el juramento, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. «Gracias», susurré. «Gracias por creer en mí cuando nadie más lo hacía». «Yo no creí en ti», corrigió gentilmente. «Reconocí lo que ya estaba ahí. Tú hiciste todo el trabajo duro». Los siguientes 3 años fueron un torbellino de casos, victorias y, ocasionalmente, derrotas que me rompían el corazón. Pero cada caso importaba. Cada cliente importaba. Defendía trabajadores agrícolas que habían sido envenenados por pesticidas y luego despedidos cuando se enfermaron. Gané. Representé a empleadas domésticas que habían sufrido abuso sexual de sus empleadores. Gané la mayoría, y las que perdí me impulsaron a trabajar más duro. Luché contra desalojos masivos en barrios pobres donde desarrolladores querían construir condominios de lujo. Salvé a cientos de familias de perder sus hogares. Me enfrenté a corporaciones masivas que contaminaban vecindarios pobres porque sabían que los residentes no podían permitirse luchar. Obligué a limpiezas, a compensaciones, a cambios reales. Mi reputación creció. La abogada del pueblo, me llamaban los medios. La pesadilla de las corporaciones, bromeaban otros abogados. Pero lo que más me importaba era cómo me llamaban mis clientes. Nuestra salvadora, nuestra voz, nuestra esperanza. La fundación que había establecido con Patricia creció. Contratamos a más abogados, todos comprometidos con la justicia social. Abrimos oficinas en 3 ciudades. Entrenamos a estudiantes de derecho de bajos recursos, creando el mismo camino para ellos que el juez Mendoza había creado para mí. Y entonces, 5 años después de convertirme en abogada, recibí la llamada que cambiaría todo otra vez. «Rosa», dijo la voz al otro lado de la línea, «soy el gobernador Herrera. Tiene un momento para hablar». El gobernador me estaba llamando personalmente. Mi mente corrió con posibilidades, ninguna de las cuales se acercaba a lo que estaba por venir. «Tenemos una vacante en el Tribunal de Distrito», continuó, «y su nombre ha surgido repetidamente como la candidata ideal. Su récord es impecable. Su compromiso con la justicia es innegable. Quiero nominarla como jueza». Me senté, aturdida. «Señor gobernador, yo tengo 33 años. Soy joven para un puesto judicial». Sergut Marsal tenía 32 cuando argumentó su primer caso ante la Corte Suprema. Respondió: «La edad es solo un número. La sabiduría, la integridad, la pasión por la justicia, esas son las que importan. ¿Aceptará la nominación?». Pedí tiempo para pensarlo. Esa noche, reuní a mi familia. Les conté sobre la oferta. «¿Qué quieres hacer, mija?», preguntó mi padre. «No lo sé», admití. «Como abogada, puedo elegir mis casos, luchar por causas específicas. Como jueza, tengo que ser imparcial, escuchar ambos lados, incluso cuando uno de los lados me repugne. Pero como jueza», dijo Ana, ahora en su último año de medicina, «puedes cambiar el sistema desde adentro. Puedes asegurarte de que otras personas como nosotros reciban justicia real, no solo lo que puedan pagar». Tenía razón. Lo sabía. El juez Mendoza había cambiado mi vida desde el banco. Podía hacer lo mismo por otros. Acepté la nominación.
El proceso de confirmación fue brutal. Políticos conservadores me atacaron por ser demasiado activista, demasiado partidaria de los pobres. Intentaron usar mi pasado como mesera para argumentar que no era suficientemente calificada. Durante la audiencia de confirmación, un senador particularmente hostil me preguntó: «Señorita Martínez, ¿cómo podemos confiar en que será imparcial cuando claramente tiene un sesgo hacia personas de bajos ingresos?» Lo miré directamente y respondí: «Senador, usted es millonario. Fue a escuelas privadas de élite. Nunca ha trabajado un trabajo de salario mínimo en su vida. ¿Debo asumir que tiene un sesgo hacia los ricos y poderosos? ¿O debería confiar en que puede ser justo a pesar de su experiencia de vida?» El silencio que siguió fue satisfactorio. Y luego, para mi sorpresa, risas de la galería. «Creo que mi experiencia me da exactamente la perspectiva que este tribunal necesita», continué. «Entiendo cómo se siente ser impotente en el sistema legal. Ese entendimiento no me hará parcial. Me hará compasiva. Me hará minuciosa. Me hará determinada a asegurar que cada persona que entre en mi sala de audiencias, sin importar su cuenta bancaria o su acento, reciba justicia completa bajo la ley». Fui confirmada por un margen estrecho, pero fui confirmada. El día de mi inauguración como jueza fue surreal. Estar parada en ese tribunal, usando la toga negra, sabiendo que ahora tenía el poder de cambiar vidas con mis decisiones, era abrumador y emocionante a la vez. Mi primer caso fue una disputa de propietario-inquilino. Un propietario rico estaba tratando de desalojar a una familia de inmigrantes, alegando que habían violado su contrato de arrendamiento. La familia, que se representaba a sí misma porque no podía pagar un abogado, claramente estaba aterrorizada. Escuché ambos lados cuidadosamente. El abogado del propietario era eficiente, profesional, presentando su caso con confianza. La familia luchaba por explicarse, su inglés entrecortado, sus documentos desorganizados. Pero cuando realmente examiné la evidencia, la verdad era clara. El propietario estaba usando una tecnicidad menor para desalojar a inquilinos que habían denunciado violaciones al Código de Salud. Era retaliación, lo cual es ilegal. «Fallo a favor de los demandados», anuncié. «El desalojo es negado. Además, estoy ordenando una inspección inmediata de la propiedad por el Departamento de Salud». «Señor Thornton», me dirigí al propietario, «si vuelve a aparecer en mi sala de audiencias con un caso de retaliación tan obvio, enfrentará sanciones. ¿Me entiende?». La gratitud en los rostros de esa familia me recordó por qué había aceptado este trabajo. Los años como jueza fueron los más satisfactorios de mi vida profesional. No siempre podía fallar de la manera que mi corazón quería. La ley es la ley, y tenía que seguirla incluso cuando era injusta. Pero dentro de los límites de la ley, luché por justicia en cada decisión. Me volví conocida por mis sentencias detalladas que explicaban no solo mi razonamiento legal sino el contexto humano. En casos de sentencia criminal, consideraba las circunstancias completas de la vida de un acusado. En disputas civiles, me aseguraba de que ambas partes entendieran completamente el proceso, traduciendo al español cuando era necesario, tomando tiempo extra para explicar conceptos legales complejos. Otros jueces comenzaron a seguir mi ejemplo. El efecto Martínez, lo llamaban, un enfoque más humano a la justicia. 10 años después de convertirme en jueza, me senté en mi oficina, mirando las fotos en mi pared. Ahí estaba yo con mi familia el día de mi graduación de Derecho, con el juez Mendoza en mi juramentación, con Patricia en nuestra primera gran victoria, con clientes cuyas vidas había cambiado. Había llegado tan lejos de esa mesera invisible que había sido, pero nunca olvidé de dónde venía. Nunca olvidé lo que se sentía ser ignorada, subestimada, considerada menos que humana por personas que se consideraban superiores.
Esa noche había un evento de gala para recaudar fondos para nuestra fundación legal. Mientras me ponía mi vestido de gala, uno que realmente podía permitirme ahora, mi madre entró. «Mija», dijo, sus ojos llorosos, «tu padre quiere hablar contigo antes de que te vayas». Fui a su habitación. Tenía 72 años ahora, todavía en su silla de ruedas, pero sus ojos todavía brillaban con la misma bondad de siempre. «Rosa», dijo, tomando mi mano, «necesito decirte algo antes de que sea demasiado tarde». «Papá, no hables así». «Escúchame», interrumpió gentilmente. «El día de mi accidente, cuando todo cambió para nuestra familia, pensé que mi vida había terminado. Pensé que había fallado como padre, como hombre. Pero estaba equivocado. Ese accidente, por terrible que fuera, puso en movimiento una cadena de eventos que resultó en ti convirtiéndote en la mujer que eres. En ti salvando a cientos, probablemente miles de personas. Las lágrimas rodaban por mi rostro. Si pudiera volver atrás y evitar el accidente, continuó, no lo haría. Porque entonces no habríamos tenido este viaje juntos. No habría visto a mi hija convertirse en la voz de los sin voz, en la esperanza de los desesperanzados. Estoy tan orgulloso de ti que mi corazón podría explotar. Lo abracé, este hombre que había sacrificado todo por nuestra familia, que había soportado tanto dolor y que encontraba orgullo en medio del sufrimiento. En la gala esa noche, estaba programada para dar un discurso. Miré a la multitud de abogados, jueces, filántropos, y comencé no con estadísticas o agradecimientos, sino con una historia. Hace 15 años, comencé, yo era mesera en un restaurante elegante muy parecido al salón donde estamos esta noche. Era invisible para la mayoría de las personas que servía. Solo era una mesera hispana, asumida como ignorante, como sin importancia, como reemplazable. Hice una pausa, dejando que la ironía se asentara. Muchos en esta sala probablemente habían tratado a meseros de la misma manera. Una noche, escuché a 3 hombres planear un fraude que habría destruido a docenas de familias. Y tuve una elección: quedarme callada y mantener mi trabajo, o hablar y arriesgar todo. Elegí hablar. Y esa elección cambió el curso completo de mi vida. Conté toda la historia. El juez Mendoza que me rescató. La beca. Los casos. Las luchas. Las victorias. Cuento esta historia no para glorificarme, dije, sino para recordarnos a todos que la próxima Rosa Martínez está ahí fuera en este momento. Está sirviendo su comida. Está limpiando su oficina. Está cuidando sus hijos. Ella es brillante. Ella es capaz. Ella tiene algo importante que contribuir al mundo. Pero está atrapada por circunstancias más allá de su control. Por pobreza. Por discriminación. Por un sistema que no fue diseñado para personas como ella. Caminé hasta el frente del escenario. Nuestra fundación existe para encontrar a esas personas. Para darles las herramientas, la educación, las oportunidades que necesitan para alcanzar su potencial. No por caridad, sino porque es lo correcto. Porque desperdiciar talento humano debido a la pobreza es una tragedia que no podemos permitirnos. La ovación fue ensordecedora. Pero lo que más me importó fue ver a una joven mesera hispana que estaba sirviendo el evento. Nos hicimos contacto visual. Le sonreí. Ella me devolvió la sonrisa, con lágrimas en sus ojos. Después del evento, ella se me acercó tímidamente. «Jueza Martínez», dijo en español, «yo solo quería decir gracias». Escuchar su historia me dio esperanza. Estoy en mi 2º año de universidad, estudiando por las noches mientras trabajo aquí. Es difícil. A veces quiero rendirme. Pero si usted pudo hacerlo. Tú puedes hacerlo, le dije firmemente. Y cuando necesites ayuda,
cuando necesites a alguien que crea en ti, ven a verme. Aquí está mi tarjeta personal. Llámame. Siempre. Sus lágrimas caían libremente ahora. ¿De verdad haría eso? ¿Por mí? Por supuesto, respondí, porque alguien lo hizo por mí, y ahora es mi turno de devolver el favor. Esa noche, conduciendo a casa, pensé en el arco completo de mi vida, de invisible a indispensable, de impotente a poderosa, de víctima a defensora. Pero el viaje más importante no fue el ascenso profesional, fue el viaje interno, de creer que no tenía valor porque la sociedad me trataba como si no lo tuviera, a saber en lo más profundo de mi ser que cada persona tiene dignidad inherente, que el trabajo que haces no define tu valor, que la ropa que usas, el dinero que ganas, el idioma que hablas, nada de eso determina quién eres realmente. Soy Rosa Martínez. Fui mesera. Soy abogada. Soy jueza. Pero más importante, soy hija, hermana, mentora, defensora. Soy la voz de los que no pueden hablar. Soy la esperanza de los que han perdido toda esperanza. Soy prueba viviente de que ningún sueño es demasiado grande, ningún obstáculo es insuperable, y que una sola persona puede hacer una diferencia. La mesera advirtió antes de firmar el contrato en inglés. Y cuando nadie escuchó, cuando todos asumieron que era demasiado ignorante para entender, demostró que era la persona más sabia en la sala. A veces los ángeles llegan con delantales, no con alas. A veces la justicia viene de los lugares más inesperados. Y a veces, la persona que todos ignoran es exactamente la persona que cambiará el mundo. Si esta historia te conmovió, si te recordó que todos tenemos valor sin importar nuestras circunstancias, por favor dale like y suscríbete a Emocio Cuentos. Comparte esta historia con alguien que necesita recordar que su voz importa, que sus sueños son válidos, que su lucha no es en vano. Deja un comentario contándonos tu propia historia de superación. Y recuerda, nunca subestimes a la persona que te sirve, que te limpia, que trabaja en silencio. Porque no sabes qué batallas está peleando, qué sueños está persiguiendo, o cómo podría cambiar tu vida algún día. Hasta la próxima historia. Que tengas dulces sueños y nunca olvides. Eres más fuerte de lo que crees, más capaz de lo que sabes, y más valioso de lo que el mundo a veces te hace sentir. Buenas noches.